Hola amigos de Teleboyacá, bienvenidos a su programa Convivencia Ciudadana. Soy Byron Mejía Cardona, su director y presentador. Un saludo muy especial a toda la gente que nos acompaña día a día, que uno en la calle se los encuentra, le dicen a uno qué programas tan interesantes. Y hoy la seguimos sacando del estadio, amigos, a nivel nacional e internacional, porque lo prometido es deuda. Habíamos dicho que la doctora Valquis Yesenia Rivera Villanueva nos volvería a acompañar con la bendición de Dios y hoy está aquí haciendo presencia con nosotros. Y también les tenemos la ñapa, lo que decimos los antioqueños. ¿Listo? Porque hoy nos acompaña la doctora Enid Lemus Pérez, abogada en Derecho Disciplinario y Derecho Administrativo. Sin más preámbulos, vamos a saludarlas entonces. Bienvenida, doctora Valquis Yesenia Rivera Villanueva. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy contenta de estar acompañando a toda la comunidad en este programa. Muy plácida, pues, de también tener otra oportunidad para compartir mis conocimientos con ustedes. Bueno, muchas gracias. Y entonces hoy viene usted acompañada, ¿no? Muy bien acompañadas. Excelente. Doctora Enid Lemus Pérez, bienvenida al programa de Teleboyacá Convivencia Ciudadana. Gracias, Byron. Saludos entonces a la teleaudiencia de Teleboyacá, acá acompañando a la doctora Valquis, también profesional del derecho y yo también como profesional del derecho, para hablar de lo que le interesa a la comunidad. Bueno, eso está muy bien. Entre otras cosas que los televidentes vayan identificando, ustedes nacieron en la ciudad de Bogotá, ¿no? Sí, somos de Bogotá. Muy bien. ¿Ya mañana en Medellín? Mucho. Sí, una bonita ciudad. Bueno, entonces vamos a hablar, en primera instancia vamos a socializar los tres. Hablamos, doctora Enid, en primera instancia. Usted es especializada en Derecho Disciplinario. Cuéntale a nuestros televidentes qué contiene el Derecho Disciplinario para que ellos tengan más elementos de juicio. Sí, creo que la referencia principal del derecho disciplinario es la Procuraduría General de la Nación, que la conoce mucha gente. Y entonces lo que hacen las procuradurías y las unidades de control interno disciplinario de las entidades estatales es investigar y juzgar las conductas de los servidores públicos, sea trabajadores oficiales o sean funcionarios que puedan... O sea, que de pronto cometamos una falta. Por ejemplo, ellos saben que yo soy funcionario público. Sí. En una de esas uno sabe y hay que ser conscientes que uno va a ciertas oficinas y sale más regañado o no redireccionan bien, y ahí es donde, por ejemplo, por una negligencia los ciudadanos acuden a personas especializadas como ustedes, y por lo que usted dice al principio, están abiertas las puertas de la Procuraduría General de la Nación, la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo. Y no solamente eso, de acuerdo a la gravedad de la falta, ahí están ustedes, y eso es derecho disciplinario concretamente. Sí, exactamente. Lo que se busca es como que la gestión de las entidades públicas se haga de la mejor manera. Se supone que se tienen deberes, prohibiciones, entonces cada persona que realice una función pública pues se tiene que ajustar a ciertos comportamientos que se le exigen con mayor interés por parte de las administraciones, del gobierno, del Estado. Claro, esos comportamientos de los que habla la doctora Enid están en las leyes, en los manuales de funciones, en los estatutos de las empresas, y es el cumplimiento de las obligaciones dentro de ese marco legal o reglamentario lo que se busca por el derecho disciplinario, ver que se ajuste el comportamiento del funcionario a este marco. A este marco. Bueno, vamos a dar comienzo y que ustedes, pues ya iniciamos, pero que ustedes nos van a ayudar a socializar, ya que Teleboyacá ustedes saben que es un canal espectacular y tenemos gente ducha en la materia, ¿sí? Una palabra que le encanta a nuestro camarógrafo. Vamos a hablar del derecho de petición para ir relacionando, el derecho de petición. Bueno, la idea del programa de hoy, pues, es hablar de las acciones constitucionales. Como estamos hablando de derechos humanos desde la vez pasada, nosotros tenemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que hablamos que son 30 artículos, en el artículo 8º está establecido que cada estado debe tener mecanismos o acciones judiciales que garanticen
los derechos fundamentales, Sí. ¿cierto? Entonces, hemos hablado también de qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales han tenido un desarrollo histórico y básicamente está ya como universal aquellos derechos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son 30. Esos derechos humanos, por lo general, están incluidos en las constituciones políticas o en las legislaciones de los países que suscribieron esta Acta de Derechos. Y para incorporarlo, lo incorporaron en sus constituciones. Nosotros tenemos, hay varias categorías o varias maneras de categorizar los derechos. Entonces, que los de primera generación, que son los derechos inalienables, que son propios del ser humano, como la vida, el nombre. Bueno, son los derechos que primeramente se reconocieron a las personas: la libertad, el derecho al trabajo. Después se reconocieron otros derechos, que son los derechos colectivos. Entonces encontramos los derechos al espacio público, al medio ambiente, a la moralidad administrativa, los derechos de los consumidores, etc. Y también están otros derechos, como son los derechos de los sindicatos, de asociación, los derechos a la seguridad social. Esos derechos se fueron desarrollando poco a poco y es una manera de categorización. Sin embargo, hoy en día esa categorización no es la que se aplica para la interpretación, porque se ha hablado de una interpretación en donde los derechos humanos se encuentran vinculados y entrelazados entre sí y unos hacen parte de otros formando una red. Entonces no se puede decir que el derecho a la seguridad social no es un derecho fundamental porque es de la tercera generación y que los derechos son solamente los de la primera generación, los fundamentales. No, ya la interpretación de los derechos fundamentales es mucho más integrada y los derechos que antes se conocían como de primera, segunda y tercera generación son fundamentales. Entonces tenemos el derecho a asociación, es fundamental también, y todos estos derechos tienen unos mecanismos de protección y son esos mecanismos de protección de los que queremos hablarle a la comunidad, para que ustedes como comunidad sepan cómo acudir a la protección de sus derechos fundamentales, de sus derechos colectivos, etc. Bueno, hay una situación para la doctora Balkis y la doctora Enid, que un derecho de petición, como bien lo dice la Constitución en su artículo 23, ¿cierto? Ese es el artículo. Entonces, expliquémosle a la gente que nos está en estos momentos, que hay unos que están en la sala, la señora que está en la cocina, entonces que puede decir, bueno, ¿cómo hago un derecho de petición? Esos derechos de petición, empecemos con decirle, es tan fácil, tan elemental, porque es que el ciudadano no está obligado a conocer la Constitución. Es el funcionario público el que está obligado. Ahí en ese caso, primero la doctora Enid y luego la doctora Balkis, para que nos compartan cómo hacemos ese derecho de petición. También hay derechos de petición verbales y por escrito. Sí, hay dos formas de hacerlo. Es como la oportunidad que tienen los ciudadanos de acercarse a las entidades públicas. Entonces, si yo tengo una duda, si yo necesito una información, sea particular, que es cuando estoy hablando de algo que solo me interesa a mí, así como también sobre un interés colectivo, puedo elevar un derecho de petición. Puedo hacerlo por escrito, un escrito sencillo, donde yo manifieste quién soy, mi nombre, mi identificación, importantísimo, dónde se le va a dar contestación, que se ponga el dato de si quiero que me contesten, que me pongan en un número de celular, una dirección. El medio más que le sea más sencillo a esa persona que eleva esa petición. Se supone, y es como lo que debe ser, que todas las entidades, cualquier escrito, se debe darle trámite como si fuera una petición. Vea, excelente. Estoy amañado. Este programa debería quedarse hasta mañana, Dios mediante, para que hablemos. Hay una situación, doctora Balkis. Cuando se habla del derecho de petición, como lo explica de bien la doctora Enid, un ciudadano hace una petición, y me voy a hacer entender porque yo trabajo en una inspección de policía, es el epicentro de todo. La gente llega allá, hay que redireccionar, que sí, que no. Resulta que se ha hablado en el derecho a la igualdad, que es el artículo 13, ¿cierto? De la Constitución. Cierto. Bueno, entonces está aprendiendo mucho al lado de usted. Entonces, en el artículo 13 el derecho a la igualdad, pero hasta dónde es legal. Las personas, pues yo digo por Antioquia, Medellín, Antioquia, el área metropolitana, no sé si en Bogotá, la gente se tomó la acera. Esto le va a interesar mucho a nuestros televidentes.
De puertas para afuera, el que la encerró, el que hizo su garaje, el que lo organizó. Cuando interviene la inspección de espacio público, me voy a hacer entender, la inspección de policía, la vecina dice, qué pena, yo voy a mandar un derecho de petición. O sea, si me tumban a mí, mi reja la tienen que tumbar a todos. Hasta donde un derecho de petición sí lo pueden hacer porque ellos pueden solicitar. Pero ese derecho a la igualdad entra, y me salgo un momento del contexto, sí entra cuando yo estoy violando la misma norma. Porque la violaron otros, yo la puedo violar, ¿o qué pasa ahí, doctora Vargas? No, pues sería absurdo pretender, aunque ha sucedido. Lo que pasa es que la administración pública sí tiene que estar muy pendiente de regular, de reglamentar las acciones de los ciudadanos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando se permiten actos que no están avalados por una ley, por ejemplo, el tema de tomarse el espacio público, sí, ¿cierto? Hemos visto muchas veces, cuando la administración es negligente y permite esto, sí, es más, muchas veces facilita estas situaciones. Hemos visto que, por ejemplo, empiezan a ubicarse en una calle, lo vemos acá en el centro de Medellín, las personas con sus carritos para vender mercancías, ¿cierto? Empiezan a ubicarse y la administración lo permite porque eso no está permitido, pero entonces no hay quien le diga, señora, por favor, váyase, esto no está permitido, le va a presentar un comparendo, y empiezan a generar, esto se conoce como confianza legítima. Confianza. La confianza legítima es muy importante, es una institución jurídica en donde se reconoce una permisibilidad por parte de la administración pública, y esto genera, como su nombre lo llama, una confianza de que las cosas se están haciendo bien. Porque estamos en un estado policía también, en donde si usted no está haciendo algo bien, entonces hay que reprenderlo, hay que ponerle un comparendo, hay que direccionarlo. Cuando la administración pública no lo hace, se supone que lo está permitiendo. Y esto puede generar derechos. Puede generar derechos, y hemos visto, por ejemplo, en Bogotá, con San Victorino sucedió. Se presentaron en una plaza, que era una plaza, se empezaron a presentar personas que vendían libros y después no los pudieron sacar así como así, sino que tuvieron que indemnizarlos para poderlos sacar porque se había generado una confianza legítima del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo que todo el mundo está haciendo mal y bajo esa ley de para dónde va Vicente, para dónde va la gente, yo me ubico como todo el mundo, no significa que esté entrando en una legalidad. Significa que igual que todos estoy haciendo las cosas mal hechas. Y seguramente usted tiene derecho a la igualdad, pero la igualdad de que si a usted se le está exigiendo que se vaya, a su vecino también, porque la ley es para todos, es igual para todos. La ley es una de las características. Hay unas leyes especiales, pero por lo general la característica de la ley es que es general. Mejor dicho, más claro, como decimos los antioqueños, no canta un gallo. Pero entonces enseguida vamos a tomar el tema porque vamos a ir desarrollando sobre ese derecho de petición. Cuando el ciudadano hace el derecho de petición y la administración pública no responde, hay una figura del silencio administrativo. O cuando, para explicarle a ellos, ejemplo, doña Ana Benjumea del barrio Boyacá Las Brisas hizo un derecho de petición, pero la alcaldía de la ciudad de Medellín, el funcionario competente, no respondió. ¿Qué pasa? Byron, depende. El silencio administrativo positivo significa que cuando la administración no te contesta en unos plazos, por lo general son 15 días hábiles, pero depende, porque si es para una información, son 15 días, si es para petición de copias, son 10 días. Hay unas leyes especiales que reglamentan unas peticiones a veces más largas, a veces más cortas. Entonces vamos a hacer una cuestión. Esto está tan bueno y todo que primero que todo vamos entonces al primer set donde vamos a unos mensajes institucionales de mucha importancia y ya regresamos en Tele Boyacá es más. Que si digital, que si análoga, que si TDT, que si satelital, oblicua, ubicua, PDH, PQR, mejor dicho. Si para usted esto de la televisión abierta es un enredo, pida que se lo aclaren. Porque saber cómo funciona también es un derecho. Conozca sus derechos. Infórmese aquí.
televisión abierta y gratuita para todos. Amables televidentes, feliz, contento, incluso de estar hablando de un tema espectacular que tiene que ver con todos nosotros. Lo que uno le dice a las personas, usted puede dirigirse a hacer un derecho de petición, a usted si considera que le están violando sus derechos o otra cuestión. Usted no sabe, pide información y eso es un derecho de petición. Es más, que lo digan ustedes, doctora Balkis Kenir, que ya incluso no es que un funcionario le tiene que exigir al ciudadano, tiene que colocar asunto de derecho de petición. No, todo se considera una petición. Eso sí, yo soy ni para allá ni para acá. Los derechos de petición deben de hacerse respetuosamente, que eso sí es un deber que tenemos los ciudadanos, ¿cierto? Claro, y es que la misma Constitución lo dice. Toda persona tiene derecho a formular peticiones respetuosas, así lo establece. Entonces, claro, y claras. Es importante que la petición sea clara. Lo que usted tenga que decir, dígalo de una manera clara, porque en ese orden de ideas le van a contestar. Lo que usted pida es lo que le van a contestar. Y lo que hablábamos, la administración pública está obligada a dar una respuesta, no la que usted quiera, pero sí de fondo y coherente con la pregunta que usted hace. Si a usted le contestan de una manera que no es coherente con la pregunta que hizo, se entiende que el derecho de petición no ha sido resuelto realmente. Entonces, hablando del derecho de petición, que puede ser verbal o escrito, hay una obligación incluso legal de que cuando se necesite, por ejemplo, los operadores móviles, ¿cierto? Claro, Movistar, nosotros constantemente tenemos muchas quejas con estas personas. Ellos deben tener la facilidad, y así muchas entidades, el derecho de petición está hecho tanto para entidades públicas como también para personas privadas. No solamente, eso es un derecho que se tiene. Y hay incluso el fundamento legal, lo encontramos en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y lo encontramos, hay una ley estatutaria que reglamenta el derecho de petición, que es la ley 1755 de 2015. Ahí está todo sobre cómo se debe presentar un derecho de petición de una manera muy sencilla. Las personas que tengan curiosidad pueden buscar. Ley 1755 de 2015 establece qué es un derecho de petición, cómo se debe presentar, cuáles son los plazos para la respuesta oportuna, que decíamos que son 15 días hábiles. Para información. Para el derecho de petición, para información normal o solicitud de copias, son 10 días. Son 10 días. 10 días, solicitud de copias. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que usted llegue a una entidad y presenta un derecho de petición y resulta que esa entidad no es la competente para darle respuesta a su derecho de petición. La entidad que recibió el derecho de petición le informa a usted, yo no soy competente, y tiene 5 días para darle traslado a quien sí sea competente. No es que se lo devuelva y le diga a usted, vea, tiene que ir a la alcaldía porque eso le compete a la alcaldía. No. Si usted lo llevó a la gobernación, un ejemplo, y resulta que era para la alcaldía, la gobernación le dice a usted, no soy competente, le di traslado a la alcaldía. Y la alcaldía es la que lo recibe directamente y le da su respuesta. A partir de que lo recibe, se le cuentan los 15 o 10 días que tiene por ley para hacerlo y contesta. Bueno, doctora Emil, en la parte administrativa y disciplinaria, ¿cómo funciona el derecho de petición? ¿Funciona igual o hay una restricción? No, igual, o sea, estamos hablando que el derecho de petición, o sea, los funcionarios que reciben una petición están en la obligación de cumplir los términos, están en la obligación de responder de fondo
de fondo lo que le está solicitando el ciudadano, lo que está peticionando. Y aquellos que no lo hagan, que no cumplan, estarán inmersos en una falta gravísima que puede ser investigada por, ya sea por las unidades de control interno disciplinario de las entidades o por la misma Procuraduría. Eso está muy bien. Entonces, ahora la quiero cambiar para que sigamos avanzando, porque se habla de una enfermedad. Hay una enfermedad que de hoy yo lo llamo así, cuando entró en Colombia, que se llama la tutelitis. ¿Cierto? La gente siempre nos amenaza, mucha gente nos amenaza a los funcionarios públicos. Y de una vez hago la aclaración que yo no soy defensor de los funcionarios públicos, tanto es así que yo denuncio a la misma administración, porque me gusta mucho trabajar por la comunidad. Pero también hay funcionarios, muchos de ellos que son atentos, que cumplen cabalmente. Y a uno lo amenazan con que voy a poner una tutela, voy a poner una tutela. Y es que voy a poner una tutela. Y una vez se le pregunta a las personas, ¿y usted sabe qué es una tutela? Una tutela, y le voy a poner una tutela. Entonces, yo quiero que vamos hablando y se habla, mire que vamos haciendo un empate. En el derecho de petición, cuando se envía y no se responde, se tiene derecho, entonces se va y se tutela. ¿A dónde por lo general va uno a colocar una tutela? En una personería municipal. Pues que lo asesore, que lo le asesore. ayude, porque no necesariamente tiene que ser, ¿o sí? No. Pero por lo general para eso está la Defensoría del Pueblo también. Claro, todo lo que es Ministerio Público, como lo hablábamos, son los encargados de la protección y deben velar y deben hacer mecanismos para que las personas conozcan cómo acceder a la defensa de sus derechos fundamentales. Y la tutela es uno de estos mecanismos para acceder a la protección de los derechos fundamentales cuando estos sean amenazados o vulnerados. ¿Cierto? Ante una amenaza también procede. Bueno, entonces vamos muy bien ahí. ¿Alguna experiencia de las que ustedes tienen? Porque ustedes son como, me pasa a mí, pues gente sobre la gente, los despachos. Tenemos más clientela que un almacén que hay aquí en la ciudad de Medellín, que es que fía porque confía en la gente. Nosotros tenemos mucha gente que se mantiene, pues, cierto. Experiencias que ustedes digan, porque hay experiencias muy lindas también, que mediante un derecho de petición o una acción de tutela se han logrado hasta operaciones. Las que tú quieras, Byron. La experiencia es precisamente que el derecho de petición es el mecanismo para que la administración converse o con los ciudadanos. La razón de ser de toda administración pública son los ciudadanos, ¿cierto? Y precisamente el derecho de petición es ese canal de comunicación inicial para que lo que necesites, una petición, una queja, una inquietud, una solicitud, ese es el canal. Para iniciar cualquier actuación administrativa, entonces empiezas con el derecho de petición. El derecho de petición, como lo decía la doctora Enid, es un tema muy delicado, de mucho respeto, de mucha envergadura, tanto así que el derecho disciplinario lo considera una falta gravísima, ¿sí? Hay una escala de calificación de las faltas por parte de los funcionarios. Entonces están en falta leve, falta grave y falta gravísima. No contestar un derecho de petición es una falta gravísima. Pero venga, yo hago un paréntesis. Tengo nervios. No, ¿sabes por qué? No, aparte de que sabes mucho, hablas tan bueno así, gravísima. Gravísima. Yo como funcionario, ay, Dios mío. Pues claro, porque lo pueden destituir, Sí, claro. lo pueden destituir por eso, es muy grave. Además de que se afectan los derechos de las personas, entonces claro. Entonces bueno, tenemos estos 15 días y estábamos hablando del silencio administrativo positivo. El silencio administrativo es una figura jurídica respecto de la cual se castiga o se le dan unos efectos al silencio de la administración. Como la administración tiene unos plazos para manifestar, ¿qué pasa? Su silencio puede ser interpretado positiva o negativamente. ¿Cuál es la regla general? Si la administración no te contesta una petición en donde la respuesta es sí o no, se supone que te está diciendo no. La regla general es no. Si una petición no es contestada, te están diciendo que no. Y tienes derecho a presentar los recursos de ley que proceden, ya sea reposición o apelación en vía gubernativa, para demandar incluso el acto y decir, es que me están diciendo que no, ¿por qué me dicen que no? Un ejemplo. El silencio administrativo es positivo cuando lo dice la ley. Tiene que existir una ley de la República que diga, si la administración te dice, no te contesta en 15 días hábiles, significa que sí está diciéndole sí a tu petición. Entonces, este silencio administrativo positivo lo vemos mucho en los operadores móviles, ¿sí?
La legislación de telefonía móvil en su relación con los usuarios establece el silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir? Si cualquier empresa, qué pena, me cobró 100.000 pesos más en mi factura, yo le digo, vea señor, mi factura tiene 100.000 pesos de más, hágame el favor y me lo retira de mi factura. Y ellos no le contestaron, les tienen que quitárselos porque significa que usted tiene la razón y se los deben retirar. Este silencio administrativo positivo se debe protocolizar, no es que se dé simplemente por el hecho. Se debe ir a una notaría, por ejemplo, en la mayoría de los casos uno va a una notaría, lleva las pruebas de la petición, la fecha de la radicación, pasaron los 15 días y se hace la protocolización. En operaciones móvil, el silencio administrativo positivo se da ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, la Superintendencia de Industria y Comercio reglamenta todo lo que tiene que ver con derechos de los consumidores y con operadores de telefonía móvil. Entonces usted solicita, les dice, señores Superintendencia, este operador no me contestó, por favor, declare que hubo un silencio administrativo positivo. Bueno, una pregunta concreta para una respuesta muy concreta. Le damos un premio a todos aquellos que le ganen un pleito a un operador de estos. Estos operadores siempre tienen disculpas sobre disculpas, disculpas sobre disculpas, y estamos haciendo un concurso con la comunidad. Vamos a unirnos todos y para eso ustedes que siempre nos apoyan en ese conocimiento, sí hay forma definitivamente de ganarles. Muy claro que sí, mira, Byron, yo trabajé en la Superintendencia de Industria y Comercio, en el tema de operadores móviles cuando estaba en la universidad. Yo estudiaba y trabajaba proyectando recursos de apelación. Lo que pasa es que nos da pereza. Nos da pereza porque obviamente eso es un desgaste, es ir, llevar, esperar la respuesta. Y la gente dice, ay, que se roben esa plata, esos 100.000 pesos, yo que me voy a poner a quejarme. Pero está comprobado y les han puesto unas multas súper millonarias porque es que son millonarios los robos que ellos hacen, porque de grano en grano, robando a cada uno de los consumidores o usuarios, son millonarios y se les han presentado unas multas igualmente multimillonarias castigando esas malas prácticas empresariales, porque eso es un abuso de la posición dominante y ellos son los mejores en esto. Ellos, usted le dicen, no, es que usted hizo esas llamadas, usted mandó esos mensajes a esas páginas, muéstreme las pruebas. Ah, sí, las tenemos. ¿Dónde me las mostró? No se las mostré, pero usted me las tiene que pagar. Presenten los recursos, vayan a donde necesiten ayuda y quéjense porque ellos hasta la última le van a decir que no. Y después ya ante la superintendencia, ahí sí aceptan, ahí sí lo buscan para negociar, pero ellos lo llevan a uno al límite. Esa es una experiencia de las que hemos tenido. Yo estuve en el hospital mental ayer y estaba conversando con algunas personas que tienen un poquito de problemas mentales debido a esos operadores, porque los desgastan, al último es la psiquiatra. ¿Es cierto? Entonces, esa es la realidad. Estamos hablando con la doctora Valky Yesenia Rivera Villanueva y Emir Lemus Pérez, especializadas, también se les ve el espíritu de ayuda a la comunidad, ¿cierto? Es estar ahí pendientes, porque si no se queja, no se queje. Sí, no, claro, el tema de los derechos es una reivindicación día a día, o sea, están en las leyes, pero si no hacemos uso de ellas, si no las conocemos, pues es imposible y pues los derechos se vulneran fácilmente. Es lo que decíamos del derecho de petición, ¿no? Se supone que es un medio de control social. Si yo como comunidad eleo un derecho de petición a una entidad pública, por ejemplo, que está haciendo una obra pública, esa entidad, esa información es pública y debo tener acceso. O sea, no solamente los derechos de petición sirven para ese interés particular de necesito que me resuelvan una situación demasiado personal, sino que también sirve como una herramienta de control social donde la gente tenga acceso a lo que hacen con los recursos públicos, a cómo se manejan y pues que se denuncien esos tipos de corrupción que se ven en todos los niveles. Bueno, ahí viene la hermanita que es la acción de tutela. Sí, pero hablemos un poquito de una cosa. Enid me trajo a colación el tema de que es información pública. Resulta que a veces hay información que es reservada. Cuando a usted le nieguen una información, por lo general la información es pública, por lo general. Hay información que tiene carácter de reservado y a usted le deben decir, esta información es de carácter reservado según tal ley.
Hay una ley que dice que es de carácter reservado, no es porque el funcionario quiso, no es porque la entidad se Voy a cierra. hacer una pregunta capciosa a todas dos antes de ir a mensajes institucionales, pero así corto. El marido se fue para un motel y está más que... Sí, mire que sí. Y de pronto alguien llega y dice, hace un derecho de petición porque quedan registrados en determinada parte. Ahí es reservada y se apoyan en la ley, ¿o qué pasa ahí? Claro, eso es privado. Eso es privado. Sí, es claro. privado. Bien. Vamos entonces, ahí sí se alegraron todos. Vamos a mensajes institucionales y ya regresamos en Convivencia Ciudadana. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotita. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cables tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? No, vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. ¿Gratis? Gratis. ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Amables televidentes, temas tan interesantes porque se dice muchas veces, mira, que a mi mamá, a mi tío, una hermana, un amigo, la atendieron en el hospital tal, reservando sus nombres, y han cometido errores, pues son humanos, pero incluso se han cometido errores administrativos, cometidos tan graves que ahí es donde se derivan unas demandas impresionantes contra ciertos hospitales. ¿Cómo se hace, por ejemplo, si van y comprueban de que a un paciente, hablando de todo lo que estamos hablando, y el error fue de ellos y con eso que le aplicaron murió? ¿Cómo se inicia una demanda administrativa ante un hospital público? ¿Cómo se iniciaría ahí? O sea, la gente sabe, se le murió y hay indicios y terminan comprobando de que sí. ¿Cómo se haría ahí? Mira, lo que pasa es que la historia clínica es fundamental. Lo primero que hay que hacer es solicitar la historia clínica. Sí. Hay que, en el derecho de hoy por hoy, hay que buscar el apoyo de un médico que le dé a uno un concepto. Porque usted como abogado, usted no sabe, usted como familia, usted cree que hicieron las cosas mal, pero resulta que de pronto no. Entonces hay que saber a alguien que conozca de la lex artis. Es decir, la manera como se procede en determinados momentos en medicina, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté establecido el procedimiento, pues ahí sí. Entonces es importante un concepto, hay que conseguir la historia clínica, es lo primero. La historia clínica se supone que es un documento que no se puede manipular, que es, lo que va quedando. De ahí parte todo. Doctora, perdón un momento y a todas les voy a preguntar, ahorita que eso lo viví esta semana, una cuestión con la Fiscalía General de la Nación. Una persona que por X o Y circunstancia, muy buena la persona porque la conozco, pero han tratado de privar la libertad. Sin embargo, no se allanó después de eso, tampoco hubo un preacuerdo. Pero entonces se inició el juicio. La pregunta es esta, ahora que habla de los profesionales.
a esta persona un psiquiatra de hospital público, exactamente el hospital mental, certifica incluso que esa persona se encuentra presentando un problema tan grave que tiene que estar permanentemente vigilado. Ahí es donde yo voy. Entonces yo, hablando con una fiscal muy formal, ella me decía, ahí sí vamos a tener que mirar bien el caso. Pero es para contestar eso, porque ahora nos están viendo en estos momentos, esa familia me preguntaba. De todas formas, los jueces, los abogados, ustedes que son abogados, palabra número uno, pues por escrito, concepto número uno, el de un especialista, ¿cierto? En este caso. Claro, y es que mira, uno como abogado, o por lo menos yo como abogada que me he formado en el derecho de hoy en día, hay muchas disciplinas que se conjugan en un caso. Hay psiquiatría forense, ¿cierto? Hay un perito forense, hay peritos de inmuebles, hay peritos contadores, entonces hay muchas disciplinas y realmente nosotros somos operadores jurídicos, pero hay cosas que no sabemos, tenemos que zapatero a tus zapatos. ¿Para qué nos vamos a poner a inventar? Acá las cosas se deben hacer bien hechas. Si necesita un peritaje psiquiátrico, pues hay que buscar a un psiquiatra. Nosotros sí tenemos un poco de psicólogos porque nosotros tratamos de manejar las emociones, pero nosotros no tenemos el conocimiento científico sobre cómo manejar la mente humana. Sería una irresponsabilidad ponernos a hacer ese tema, es manejar esas cosas que no sabemos. Pero entonces, Sí, no. hoy sí, vas a decir algo. Sí, no iba a decir pues que el juez, que es el que tiene la decisión, es un ser humano que necesita llevarlo al convencimiento. Entonces, no se puede basar su decisión en simples conjeturas, apreciaciones de personas que no tengan los conocimientos técnicos para dar un peritaje. Entonces, pues se necesita también acreditar, calificar que esa persona que está dando un concepto tenga el estudio y sea el más idóneo para decir sí. No, incluso voy a Entonces, sí, ahí la prueba es... Claro, y no porque tenga amigos jueces, sino que todo hay que decirlo, ellos respetan, la mayoría de ellos respetan los conceptos profesionales. Me hago entender, tanto es que las tutelas, ustedes saben que yo diría, no sé, el 99% en cuanto a la salud salen a favor del paciente, ¿o no? Sí, es una metodología pues que se ha implementado porque realmente pues la ley 100 es perversa, sí, hay que decirlo, ha sido un tema de exclusión, todo es exclusión, la salud realmente es un privilegio, entonces ya tenemos que buscar mecanismos que garanticen la salud como derecho fundamental, la vida digna, y todo esto pues se ha generado que sea la tutela la que realmente garantice esos derechos, que no debería ser así. La ley debería garantizar el acceso a la salud a todas las personas, bueno, de acuerdo al sistema, pero la ley no alcanzó para tanto y pues hay que buscar otros mecanismos como la tutela. Y vea que incluso los que trajeron la ley 100 sin decir nombres no se enferman. Mira, yo trabajé, Byron. Se enfermaran, ¿no? No, ellos tienen con qué pagar un médico. Eso sí, ellos no tienen ese problema. Pero hablando, yo trabajé de las experiencias, yo trabajé un tiempo con una entidad pública que prestaba servicio de salud subsidiado, que ya se liquidó. No vamos a hablar de nombres. Sí. Ahí yo estaba contratada para contestar tutelas. Era lo único que hacía. ¿Y qué hacía con las tutelas que presentaban las personas? Lo mismo que estábamos hablando que hacen los operadores móviles. Uno va hasta las últimas diciendo que no. Es como la directriz. Tiene que ser que el juez lo ordene, sabiendo que las personas necesitan ese derecho. O sea, ya es una política. Es una política negarle a la gente las cosas a menos de que la tutela lo ordene. Sí. Sabiendo que la tutela y que las anteriores tutelas... Es más, muchas personas incurren a tener que presentar un desacato para que esa tutela que alguna vez lo protegió lo vuelva a proteger porque volvieron y desconocieron el mandamiento del juez. Es que ni siquiera así. Es muy triste. Sí, no, el tema de la salud es un negocio. Es un negocio que incluso por ahí, miren que estamos hablando y nos quedaríamos mucho tiempo a hablar, pero yo le voy a hacer una pregunta. Por ahí yo estuve haciendo un programa hace unos 3 meses, 4 días y 3 horas en la radio. Y estábamos hablando del paseo de la muerte, porque el Congreso de la República decretó acerca de eso. Nosotros estuvimos ahí, la estuvimos leyendo. Y es que el médico es autónomo. La ley en Colombia es muy linda. En el cuaderno, en el papel, hermosa.
La pregunta es esta, ¿sí se estará cumpliendo? Porque yo la vi, la sanción, o sea, cuando se emitió. Claro, se sacó la ley estatutaria la de ley salud. estatutaria, vea qué bien. Estos muchachos camarógrafos me decían ahora, espectacular, ellos ya saben, ellos van allí para comprar algo y saben, o si no les pongo una tutela, los denuncio, o sea, todos estamos aprendiendo. Es lo siguiente, la ley estatutaria, donde le da potestad al médico, supuestamente, es que nosotros hicimos un programa sobre eso. ¿Eso sí estará funcionando? No funciona. No funciona. Hace poquito conocí una señora que venía de Bogotá, se vino a vivir acá embarazada y venía de una EPS que no sé cuál es, y esa EPS tiene problemas ahorita financieros y resulta que ellos no están autorizando los servicios en las demás partes. La señora llegó acá, llegó a varias clínicas y no, es que usted como es afiliada allá, lo siento, pero acá no hay red de servicio. La señora tenía una infección. Finalmente la atendieron en una parte acá, pero ya era demasiado tarde y el bebé se murió por una infección que no le trataron a tiempo. Eso fue pura negligencia y eso pasa todos los días. Bueno, Sí, no, el tema es que el Estado le debe garantizar a todos sus ciudadanos el derecho a la salud. Entonces se creó que entonces en ese sistema de seguridad social que compone salud, resulta que hay unas EPS a las que se les otorgó el papel de operar y manejar esos recursos de la salud para prestar esos servicios. Entonces, para pues evitar abusos, estamos hablando de los planes obligatorios de salud, el POS, entonces se ponen unos límites y resulta que ahí entre ese límite que no cubren enfermedades crónicas, catastróficas, huérfanas, está el negocio y es que yo como EPS no lo manejo y se lo niego hasta que llegue un juez y me dice, bueno, entonces yo le digo como EPS, listo, yo se lo voy a dar, pero pues eso me lo tiene que pagar el Estado al precio que se ponga. Entonces ahí es como el tema del negocio y que el Estado tiene que garantizarle a todas las personas, valga lo que valga. Bueno, antes de entrar al estudio me entró una llamada acá afuera y me llama una dama y me dice que si les podía preguntar, porque tienen un familiar privado de la libertad en la ciudad de Cali, en una de las cárceles de allá, pero lo están dejando morir. Sabemos que no es el único que están dejando morir y en Colombia está pasando esto. ¿Qué se puede hacer? O desde aquí ellos son de gente de escasos recursos, ellos dicen que lo que hace que lo trasladaron para allá no tienen cómo volverlo a ver, y él alcanzó a llamar y todo diciendo eso. ¿Hay que podría ser una persona que se encuentra en esta ciudad y él en la ciudad de Cali? Ahí no cabe una petición, no cabe nada. ¿Cómo podemos hacer ahí? Sí, primero pues la petición para que lo trasladen y no se dé una separación, aparte de que está privado de la libertad, tenga una separación de su núcleo familiar, ¿no? Sí. Se supone que lo deberían trasladar y más pues en temas de salud. Una persona privada de la libertad, el Estado, que es el que le priva la libertad, tiene que garantizarle sus derechos, entre esos la atención en salud. Entonces no se le puede negar, y si volvemos a lo mismo, que tiene que ser la tutela, la que por medio de tutela, la orden del juez, que se le atienda, tendría que hacerse. Bueno, yo quiero manifestarle a todos los televidentes, lo digo con orgullo, lo dije en radio, y lo vamos a decir mañana, Dios mediante, en los 1930M, la señal del cielo, la emisora del Minuto de Dios. Y es que derechos humanos, y no porque ustedes estén acá, yo adoro a derechos humanos. Yo soy egresado de un instituto que ha luchado tanto, que tiene huella aquí en Antioquia en derechos humanos, y es que así los ciudadanos digan, y hubo un gobernante, uno de tantos, que quiso proponer que las personerías municipales las abolieran. Y yo hice una campaña en contra de él y no lo ganó, porque es que si a usted no le parece que las personerías, las procuradurías, la defensoría sirvan para algo, no es que no sirvan. Entre y haga un examen exhaustivo cómo están trabajando internamente, pero ellos como tales, ustedes como tales sirven demasiado. Los derechos humanos, Colombia está despertando y ha servido de mucho. Sí, tenemos al menos, es mejor algo a no tener nada, es mejor algo. Y es algo que se construye día a día. Y lo que hablábamos, que es un paradigma, es la utopía, y hacia allá tenemos que caminar, así se vean irrespetados, se vean vulnerados, violados todos los días, pero hay que seguir en la lucha. Sí. Eso es una conquista diaria. Es el derecho al conocimiento, a la educación, a saber tanto es así que hoy qué es por lo hoy
podemos decirlo, cuando ya, por ejemplo, la gente le está violando sus derechos inmediatamente en la Defensoría del Pueblo, la Personería, los abogados, la gente que lleva la sangre comunitaria, le explican a uno y sea como sea, hay muchos derechos que se han logrado. Por ejemplo, nosotros desde la radio, una señora en el municipio de La Estrella manifestó que su hija estaba hospitalizada hacía 17 días de un accidente que tuvo y empiezan a jugar, yo no la voy a operar, la remito para tal parte. ¿Sabe qué le digo a la persona independientemente que no sea abogado, sino locutor y funcionario de inspección? No la vayan a retirar, déjenla donde está. Porque usted la retira porque llegan a tal punto que le dicen, se la puede llevar y si gana la tutela, entonces no, déjenla y a ver qué van a hacer con ella. ¿Cierto? Claro. ¿Y saben qué pasó? La gente de derechos humanos hizo presencia al hospital. Y en un transporte la operaron. Sí, eso suele suceder. Conozco muchas experiencias en donde Sí. hasta que llega la Procuraduría, Personería, Defensoría, ahí sí empiezan a moverse las personas. Hay que poner los mecanismos, para eso están derechos humanos, para eso está el Ministerio Público, para garantizar que se vean y se materialicen los derechos Y fundamentales. si hablamos de derecho, mire, hablamos de derecho de petición, acción de tutela, viene una prima hermana, que es una acción de cumplimiento. Bueno, la acción de cumplimiento, pues hablemos rápidamente de Claro. las acciones constitucionales para hacer un mapa conceptual y después las desarrollamos un poco más. El derecho de petición es una acción constitucional, ¿cierto? Artículo 23. Tenemos la acción de tutela, artículo 86, como mecanismo para que nos contesten los derechos de petición, para salvaguardar todo lo que son derechos fundamentales, la igualdad, la vida, la salud, la educación, etcétera. La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o cuando estén vulnerados o amenazados los derechos fundamentales y no exista otro mecanismo para eso. O sea, la acción de cumplimiento, artículo 83 de la Constitución, que es para que las autoridades cumplan un mandato que esté en una ley, en un reglamento. Cuando no lo cumplen, acción de cumplimiento. Acción popular, protección de derechos colectivos. Lo mismo las acciones de grupo, pero tienen unas diferencias. Entonces tenemos básicamente derecho de petición, acción de tutela, acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo. 5 acciones constitucionales que ya entraremos a explicarlas Entonces vamos más. a hablar de ese artículo 83, que es una acción de cumplimiento que nos dicen los camarógrafos que vamos más bien a mensajes institucionales, en realidad una acción de cumplimiento. Rocky, lindo, Rocky. Rocky, la pelotita. La pelotita, Rocky, la pelotica. La pelotica. Llegó la televisión digital para todos, con una imagen real. TDT, la mejor señal está al aire. Robar señal de cable tiene consecuencias. Mi amor, ¿no viste el recibo de la TDT? Vengo a pagar la TDT. Ay, yo la hago. Hágame un favor, ¿aquí puedo pagar la TDT? No, señor, eso no hay que pagar. Siguiente. Barcelona es como un caldero en donde se cocina. Sí, que acompáñeme. ¿A dónde? A reclamar el recibo de la televisión digital terrestre. ¿Qué tal que me corten el servicio? La televisión digital terrestre es gratis. 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 ¡Gratis! Llegó la televisión digital para todos y es gratis. TDT, la mejor señal está al aire. Bueno, jóvenes televidentes, ya vamos terminando al menos en el día de hoy.
Pero antes de terminar, así con rapidez, yo quería de nuevo que nos fortalecieran el concepto. Entonces hablamos de un derecho de petición, una acción de tutela y concretamente una acción de cumplimiento. Punto. ¿Qué es una acción de cumplimiento? Bueno, una acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, es un mecanismo para hacer que se cumpla. ¿Que se cumpla qué? Que se cumplan las normas con fuerza material de ley, los decretos, los reglamentos, todo lo que se encuentra dentro de nuestra legislación y que significa una obligación, un deber de la administración pública. Cuando la administración pública es renuente a cumplir a lo que está establecido en la ley, hay una acción pública establecida en el artículo 83 de nuestra Constitución Política de Colombia que se llama la acción de cumplimiento. ¿Qué sucede? Un ejemplo, Byron. Volvamos al ejemplo de la señora que invadió el espacio público y que puso un negocio. Yo llego y le digo a la alcaldía, como ciudadano perjudicado, ¿cierto? Le digo, vea, señor municipio, usted permitió que esta señora se instalara ahí y esto está prohibido en tal reglamento o en tal decreto o en tal ley está prohibido, cítelo. Y hágale un oficio de solicitud, hágale un requerimiento a la autoridad pública diciéndole cumpla porque vea y cítele la ley que está incumpliendo lo más claro posible. La autoridad administrativa tiene 10 días para contestarle a usted sobre el cumplimiento o no de ese requerimiento. Si la administración pública no le contesta ese requerimiento o le contesta con evasivas o no hay fundamento legal de su respuesta, por decirlo de alguna manera, usted puede acudir a la acción de cumplimiento. No necesita abogado. Es una acción que se puede promover directamente por cualquier ciudadano. Si usted no sabe, las defensorías del pueblo, las personerías municipales, las procuradurías, los consultorios jurídicos en donde haya facultad de derecho que hacen parte del Sistema Nacional de Defensoría Pública, tienen la obligación, el deber de asesorarlo a usted sobre cómo presentar esta acción pública. Esta acción pública tiene una ley que la reglamenta y es la Ley 393 de 1997. Ahí dice que es una acción pública, cómo se presenta la acción de cumplimiento, cómo es el procedimiento y como les venía diciendo, primero hay que requerir a la autoridad pública para que cumpla y hay que decirle cuál ley o cuál reglamento está incumpliendo. Bueno, ya dijimos que no contestó. Se presenta esta acción de cumplimiento ante un juez que se llama el juez administrativo. Como hay diferentes jurisdicciones, esto es ante el juez administrativo. En los lugares en donde no hay juez administrativo, porque tenemos circuitos en donde no hay juez administrativo, el competente para conocer de las acciones de cumplimiento es el juez del circuito o promiscuo, si no existe, ¿cierto? El promiscuo o el juez del circuito, que es como el que se asimila al juez administrativo. Se presenta esta acción ante el juez administrativo en donde se le explica qué es lo que está sucediendo, cuáles son los hechos de omisión, se le anexa la prueba del requerimiento, el escrito por el cual se le solicitó cumplimiento a la entidad pública y la prueba de la renuencia de que no han contestado, ¿cierto? ¿Qué hace el juez administrativo? Revisa la acción, que cumpla con todo, la admite, tiene 3 días porque esta es una acción preferente, o sea, la única acción que tiene preferencia frente a esto es una habeas corpus o una acción de tutela. Nos faltó el habeas corpus en las acciones constitucionales. Son 6. El habeas corpus o la acción de tutela él tiene preferencia para conocer de esta acción sobre todas las demás. Esta acción, ¿cuándo no es procedente? Cuando se puede solicitar a través de la tutela o cuando existen otros mecanismos para el cumplimiento de esta ley. Ahí ya entramos a evaluar el tema, pero cuando no existe no es la acción de tutela ni otro mecanismo idóneo, se puede proceder con la acción de cumplimiento. Se le da traslado a la autoridad, ¿sí? Por el término de 10 días para que conteste. Si no contesta, este se tiene que resolver en un término de 20 días. Se supone que es de 20 días, sin embargo, infortunadamente en el día a día esto lleva más términos, realmente no son los términos legales, pero el ideal es que sea de 20 días. Y si se solicita, se llegaron a solicitar pruebas, pues se amplía el término, pero realmente es una acción que es muy, muy rápida, la acción de cumplimiento. Verificado que está renuente la administración, que hay un mandamiento, se le dice cumpla porque es que está en la ley, es su deber.
y esto también puede implicar su desconocimiento, sanciones disciplinarias, fiscales, penales, dependiendo de lo que esté sucediendo. Ya para terminar hay que hacer una anotación, amables televidentes. Hace poco presentamos una acción de tutela sobre una niña que era una cuestión muy delicada de la salud, y las acciones de tutela también en las personerías municipales o en las defensorías del pueblo le colocaron prioritaria. O sea, hay que evidenciar eso también. El caso fue que le dieron prioridad y fue en una entidad estatal donde tuvieron que decir sí. Sí, mira, por lo general para que le den prioridad a estas acciones es importante solicitar medidas cautelares. Cuando se solicitan medidas cautelares se está solicitando algo, una decisión, que el juez tome una decisión antes de dictar sentencia. Por ejemplo, cuando hay un peligro inminente, como que si no la atienden se va a morir. Entonces se solicita llamadas medidas provisionales. O sea, si yo necesito que antes que le comuniquen a la entidad y ella conteste dentro de un término, necesito una medida como que se le ordene inmediatamente el tratamiento tal, que se le dé el medicamento hoy, se pide como medida provisional. Por eso es importante, a pesar de que se supone que son mecanismos muy sencillos y que la idea es explicarles a la comunidad a través de estos canales, ¿cierto, Byron?, cómo se hace una tutela. Siempre es bueno que busquen asesoría. En la Defensoría del Pueblo es gratis, en la Personería es gratis, en la Procuraduría es gratis. Pueden acercarse, de pronto hay turno, de pronto hay que hacer fila, de pronto hay que esperar, pero siempre es bueno asesorarse, lo insisto mucho, porque una asesoría en un momento determinado puede hacer la diferencia. Eso es verdad. Bueno, amables televidentes, yo sé que ustedes están diciendo que deben devolver. La doctora Emil Lemus va a ir a Bogotá, pero ella regresa, ella nos va a informar. Y decirles, y la doctora Balkis, de verdad, lo digo porque yo ya he hecho un sondeo y la gente misma me ha dicho que le has dado una fuerza a Convivencia Ciudadana, más de la fuerza que nosotros tenemos. Agradecerle a la doctora a la doctora Emil Lemus Pérez por haber estado con nosotros. Incluso vino el de Bogotá y lo primero que me dijo es: yo quiero saludar, yo quiero estar ahí siempre. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, Byron, muchísimas gracias, saludos a todos los que sintonizan el programa. Sí. Y muy contenta con la invitación de mi amiga Byron. Muchas gracias, y que por Facebook Teleboyacá, Convivencia Ciudadana Teleboyacá, nos ubican, y también usted puede estar en Bogotá, donde sea, que estamos por las redes, y el YouTube ahí mismo, inmediatamente te vas a ver cómo estuviste. ¿En dónde? ¿En YouTube? Convivencia Ciudadana buscamos. Convivencia Ciudadana de Teleboyacá, y ahí mismo. Así perfecto. Hoy estuve mirando todos los programas. Convivencia Ciudadana Teleboyacá, y ahí aparece. Ah, bueno. Muchas gracias, doctora Balkis Yesenia Rivera Villanueva. Muchas gracias a ustedes por invitarme, por sintonizar y estar acá conectados con nosotros. Muchas gracias. Que va a estar con nosotros, si Dios nos permite, en la radio una vez más. Entonces, decirles que gracias a Edwin Ortega, a Jairo Gutiérrez, a Andrés Felipe Jiménez, nuestro personal técnico de Convivencia Ciudadana en Teleboyacá. En Teleboyacá somos más. Muchas gracias. Byron Matías Cardona, Convivencia Ciudadana.